Cada vez que tengo relaciones sexuales me duele. ¿Qué puedo hacer? Hola, soy Ingrid Brigiler, médica ginecóloga y obstetra. Soy Fernanda Zárate, psicóloga, sexóloga, educativa y clínica. Hoy vamos a charlar de todas las preguntas frecuentes que tienen nuestras pacientes sobre sexo. Pues mira, hay una situación aquí y esta es una pregunta y una consulta frecuente en psicoterapia sexual porque me parece que hay varios aspectos aquí que influyen, que desde la parte erótica, ya tú nos explicarás la física, desde la parte erótica, uno puede ser que los estímulos que estoy recibiendo no son placenteros, es decir, que no estoy sintiendo tan rico, o el clásico que a lo mejor lo que hacemos antes de es como más corto, ¿no? Es como que ya te doy un beso, te doy un beso. Bueno, es que aquí le llamamos desde la sexualidad de encuentro erótico a todo, o sea, ya no dividimos como en previo y así, Ok, ya lo perfecto. manejamos como para no genitalizar la sexualidad y enfocarnos en que tiene que haber penetración, como que lo manejamos como encuentro erótico, pero sí podríamos entenderlo como lo que se hace previo a la penetración. De pronto es como muy corto, sobre todo en parejas heterosexuales, y eso puede hacer que no tengas este periodo de excitación a lo mejor adecuado para tu cuerpo o estos estímulos placenteros y por ende puede haber dolor. En ese caso, lo único que recomendamos es un lubricante a base de agua y listo. Y también puede pasar cuando la pareja tiene pene y tiene un pene un poquito más grande de promedio, que hay unas posiciones, sobre todo de penetración profunda, que pueden ser dolorosas, ¿no? O sea, y también hay gustos. O sea, hay a quien no le gusta tanto la penetración profunda y por supuesto que vas a sentir todo muy intenso y entonces esto puede ocasionar dolor. De igual forma, a mí me gusta decir que también al final es un espejo todo. Entonces, si hay dolor en el encuentro erótico, yo también tiendo a revisar si hay dolor en otra área de la vida, por la que no estás conectando con el placer, por la que te está causando dolor o culpa o vergüenza sentir placer. Y entonces nada más ajustamos eso. Pero ahora también entiendo que hay situaciones físicas, porque alguna vez recuerdo que hace muchos años me llegó una paciente que, por supuesto, yo no digo, ay, soy toda poderosa. Yo siempre las mando a la gine o a la fisioterapeuta de piso pélvico, dependiendo, antes de. Entonces me acuerdo que esa paciente tenía dolor. Yo la mandé a la gine, le dije, mira, no vamos a decir que puede ser algo de esto, porque indagando no era nada de estas situaciones que acabo de contar, y resultó que tenía como un quistecito en la cavidad vaginal y entonces por supuesto que había dolor. Claro, claro. No, ni hablar que hay que complementar, ¿no? Por eso me gusta esta combinación de ginecóloga y sexóloga, porque creo que es un área muy complementaria. Entonces, por ejemplo, si tenemos infecciones vaginales, si tenemos, por ejemplo, endometriosis, si tenemos algún problema, incluso en el útero, que no lo podemos llegar a ver ni siquiera en la vagina, puede ser que nos genere dolor en las relaciones sexuales. Y obviamente lo que tenemos que dejar bien en claro es que no puede doler nunca. Tenemos que encontrar la causa, hacer el tratamiento y que no nos duela a la hora de tener relaciones sexuales, porque es un momento para el placer, claro, para disfrutar, no para sufrir. Totalmente, y me encanta esto que dices porque justo de las pacientes que más recibo tienen o SOP o endometriosis. Y entonces una de las características por el mismo, las alteraciones hormonales es que tienden a no lubricar. Entonces a veces sí hay los estímulos, pero no hay la lubricación. Entonces yo les digo, mira, no pasa nada porque utilices un lubricante adicional, no sobra, puede faltar, o sea, también hay momentos en que por alguna razón lo necesitamos, entonces úsalos, es como tu mejor amigo y también acompáñate de la comunicación, o sea, la comunicación también es muy importante porque a veces como que esperamos que la otra persona adivine lo que nos gusta y entonces no le comunicamos que le estoy pasando mal, que me está doliendo, que estoy evitando tener encuentros porque tengo dolor. O sea, a veces decimos, ay, tiene menor deseo sexual y realmente no es que haya menor deseo, es que esté enmascarando otra situación y es muy común encontrar dispareunia. Sí, sin dudas. Y algo que me comentan mucho las pacientes es que sus parejas confunden los gemidos del dolor, imagínate esta situación y que no nos animamos ni siquiera a decirlo,
confunden los gemidos del dolor con los gemidos del placer, ¿no? Qué contradictorio y qué falta de comunicación en ese acto sexual, qué pena, porque obviamente tenemos que expresarnos y nunca tenemos que sentir dolor porque es algo que no está contemplado dentro del sexo en cualquier tipo de prácticas. Y algo que mencionaste antes que me parece súper interesante es el tema de el tamaño del pene, que siempre se habló a favor de un tamaño cada vez más grande y en realidad es todo lo opuesto, ¿no? Contame un poco eso, ¿cómo lo ven las mujeres, los varones? Fíjate que de pronto yo voy mucho a despedidas de soltera, de chavillas, ¿no? Entonces como que todas traen esta educación de que a mayor tamaño, mayor placer, mayor potencia, y es una mentira porque al final de cuentas es seguirnos enfocando en que nosotras vivimos el placer a través de la penetración. Y si bien es cierto, hay personas que sí sentimos placer, porque a lo mejor estamos conectadas con nuestro piso pélvico, porque conocemos su funcionamiento y demás, la realidad es que la mayoría de nosotras sentimos placer por los estímulos externos. Entonces, realmente el pene no es tan importante el tamaño. Y yo les digo, a ver, un pene erecto que mida 5 centímetros es perfecto si tú nada más te estás enfocando en el placer anatómicamente hablando, porque la zona más sensible es la primera sección de la entrada de la vagina, igual del ano. Sin embargo, no quiere decir que el resto no sienta. Lo que pasa es que esa zona se conecta con nuestro clítoris, o sea, de manera interna. Y el clítoris nada más los últimos estudios del clítoris, que son 10,280 terminaciones nerviosas, solo en el glande. Entonces, imagínense si no vamos a sentir mayor placer por allá. Sin embargo, creo que también aquí en el que ellos se preocupen mucho por el tamaño del pene tiene que ver con la cultura, con esta cultura de que les enseñaron que su virilidad está ahí, que su identidad de género, que su potencia, su poder, porque al final tienen todo más expuesto. Entonces, clásico que de chiquitos, así de que a quién le mide más o quién eyacula con la regla más. ahí midiendo en la escuela. Ajá, entonces tiene que ver más bien con los mandatos sociales y con lo que nos han dicho del tamaño, y hasta si lo ves en la vida diaria, ¿cuántas veces no de chiquita recibías un regalo y decías que el más grande era el mejor? Sí, es verdad. Y a lo mejor no era el mejor. Entonces es como más bien esta educación que todas las personas tenemos de que a mayor tamaño, mejor o más caro. Lo mismo aquí aplicaría con el placer, más todos estos mandatos que se les dan a ellos de ser proveedores de seguridad, de económicos y también de placer, que de alguna manera nos quitan la responsabilidad a nosotras y a todas las personas del placer. Claro, y eso es muy importante porque en la relación sexual es una tarea en conjunto, ¿no? Lograr el placer, preocuparnos de que a nuestra pareja no les duela, se sientan cómodos, que nosotros también estemos disfrutando. Es realmente un conjunto. Entonces ya estamos ahí en una situación de total intimidad y aún así muchas veces no nos animamos a decir esto nos gusta o esto no nos gusta. Y lo que siempre hay que pensar cuando viene una paciente preocupada un poco por este tema del tamaño, más relacionada a la penetración, lo que siempre les menciono a las pacientes es, si dos personas sin pene pueden tener relaciones sexuales y disfrutar y llegar a los orgasmos de la mejor manera posible, obvio que se puede de la misma manera Totalmente. con personas con penes más pequeños. Y me encanta esto que dices y que es tan gráfico porque justo el enfocar nuestro placer en la penetración también invisibiliza otras posibilidades de placer que hay y de prácticas. Y también algo muy importante que se me olvidó contestarte era que a veces el pene de mayor tamaño al promedio duele. Claro. O sea, duele si no porque sea terrible, o sea, tampoco vamos a satanizar los penes mayores al promedio, sino porque, bueno, es más grande y a veces es más ancho o más largo, y de pronto en esos casos siempre sí o sí hay que utilizar lubricación y hay que buscar de preferencia posiciones de penetración leve o moderada. Ahí como que cada quien va descubriendo con cuáles se sienten mayor comodidad, porque no tendríamos que naturalizar el dolor. O sea, como que pasa mucho aquí en México, no sé si también pase de donde tú eres, que
como que no nos han enseñado a las mujeres a ser asertivas sexuales. Creo que hasta ahora está ese movimiento y entonces si tú... ¿Qué significa ser asertiva sexual? ¿Qué significa? En palabras breves significa que tú identifiques lo que te gusta, cómo te sientes y seas capaz de compartírselo a la otra persona desde un lugar de responsabilizarte por lo que te toca. Entonces creo que no nos han enseñado a ser asertivas, sobre todo a las generaciones de, no sé, de mi mamá para arriba, y eso hace que lleguen a consulta mujeres que han vivido con dolor años y que a lo mejor, y que iban a la ginecóloga y no se lo decían, y yo luego les pregunto, oye, pero es una médica, es especialista en esas zonas, ¿cómo que no le dijiste? Ay, es que me dio pena? Es que, ¿sabes qué también pasa? Creo que los ginecólogos no indagamos sobre el placer en la consulta ginecológica. Nosotros indagamos sobre la cantidad de embarazos, la cantidad de abortos, la menstruación, cuántos días le viene, cuántos días no. Todo menos cómo les va en las relaciones sexuales. Entonces, es una gran falta, es una autocrítica de nuestro lado que tenemos que hacer de poder indagar un poco más en la paciente porque es un conjunto y de trabajar en conjunto totalmente con los profesionales como vos, sexólogas que están especializadas en toda esta área que es maravillosa de nuestra salud sexual y reproductiva. Y para cerrar, que hablábamos antes del lubricante que vos le recomendabas a las pacientes que usen lubricante, te cuento esta historia de una paciente que me contacta porque quería cambiar algo de su aspecto anatómico y era que ella lubricaba mucho y a su novio no le gustaba y su novio le decía, no me gusta que lubriques mucho, como si ella pudiese controlarlo, y cuando me contaba yo casi, bueno... Sí, es como el sudor. Claro, o sea. ¿Qué voy a hacer? A ver, espera que me pongo un botón que lubrique un poquito menos. Fíjate cómo algunas personas lubrican mucho y no les gusta, otras lubrican poco y no les gusta. ¿Hay un tabú con el uso de los lubricantes? Sí, fíjate que sí, o sea, sí hay un tema de que si utilizamos lubricantes es porque como traemos este rollo de responsabilizar a la otra persona del placer o de que cada quien o sea, tú te responsabilizas como pareja luego de tu pareja y viceversa, de pronto me dicen, es que no quiero que utilicemos lubricante porque quiere decir que no le estimulo bien o que no le excito, que no lo estoy haciendo bien. Y yo les digo, oye, es que a veces hay temas hormonales y también dentro del mismo mes, o sea, hay veces en las que no estás como tu cuerpo, no sé si por la misma transformación hormonal, o sea, suceda que no estás, que puedes estar un poco más sequita, digámoslo así. Entonces es como la carita, o sea, nos echamos hidratante para que se nos vea más bonita. Lo mismo con esa zona, también necesita hidratación. Y yo en el camino, pues descubrí también los hidratantes vulvares que me parecen maravillosos. ¿De uso diario? Yo descubrí el hidratante vulvar de Isdin, que me parece la cosa más maravillosa que me ha pasado. No lo conocía, contame. Porque yo tengo SOP, entonces estoy muy familiarizada con las situaciones hormonales y a mí me pasaba que tenía cierta sequedad y eso es una cosa mágica. O sea, te hidrata la zona vulvar, se usa a diario, está súper a gusto, la textura. Entonces eso es maravilloso, más la lubricación a la hora del encuentro, que creo que, o sea, el lubricante es una ayuda erótica. Y me parece cuando hay exceso de lubricación, aquí no sé si tenga que ver necesariamente alguna situación médica, pero yo les digo, miren, así como nos retocamos el protector solar, sécate, o sea, ten al lado si te es incómodo, porque de pronto ellas me dicen que sí no les gusta la pareja, pero que también ellas no sienten tanto. Entonces les digo, pues ten por ahí un Kleenex a la mano o una servitoalla, sécate tantito y ya prosigue. Perfecto, perfecto. Súper claro, me encanta todo esto. Los invito a que nos dejen en los comentarios si tuvieron o tienen dolores a la hora de tener relaciones sexuales, si usan lubricantes de base acuosa o no, cuáles usan, por qué, en qué momento. Así que esperamos que nos dejen esos comentarios y nos vemos en el próximo episodio.